Un saludo para todas y todos ustedes. Nos encontramos en Paz por Lozano, como todos los lunes, a esta misma hora. El programa se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Nuestro invitado de hoy es el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, quien es catedrático de la Universidad del Rosario, es docente en esta importante universidad y él es magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse en Francia. También tiene una maestría en Geopolítica y hoy es candidato a ser doctor en estos temas que tienen que ver pues con los aspectos internacionales. Él fue asesor de UNASUR y de la Corporación Escenarios. Precisamente lo hemos invitado para poder conversar sobre temas de actualidad y que fueron de recientes acontecimientos aquí en nuestro país, como la visita de Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y todos estos aspectos que tienen que ver con la política exterior del gobierno de Donald Trump hacia América Latina y en particular hacia Colombia. Así que muchas gracias, profesor, por estar acompañándonos en el día de hoy en este espacio de Paz por Lozano. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una feliz noche para todos. Bueno, se especula mucho respecto de las relaciones del gobierno de Trump con el presidente Santos. ¿Cómo la analiza usted un año largo después de la administración de Donald Trump? Bueno, pues en términos generales lo que uno puede decir es que ha habido una política de bandazos. Con Donald Trump, Estados Unidos no tiene una política clara hacia América Latina. Luego de los 8 años que fueron nefastos de George Bush, Estados Unidos se alejó de América Latina, Estados Unidos reprimió algunos movimientos sociales. Creo que con Barack Obama había una especie de renacimiento en esas relaciones. Hubo un apoyo inédito al proceso de paz en Colombia, incluso nombrando un enviado especial para el proceso de paz, algo que nunca había ocurrido. En segundo lugar, restableciendo las relaciones diplomáticas con Cuba. Creo que con Trump en este primer año lo que uno ve es un retroceso total. Y ese retroceso tiene un coletazo en la relación con Colombia. Lo que hoy vemos es un Estados Unidos que le ha dado la espalda al proceso de paz en Colombia, que ha exigido una serie de resultados en materia de lucha contra las drogas, como si el problema fuera exclusivamente de los mal llamados países productores. Y tal vez lo peor, con Donald Trump, digamos, esos sectores de la extrema derecha republicana han tenido un eco en el Departamento de Estado y en la presidencia de Estados Unidos. Entonces yo pensaría que la relación está en uno de los peores momentos para Colombia. Hoy Estados Unidos está muy lejos de ser un aliado para la paz. No obstante, me parece que hay unas ventanas de oportunidades que el gobierno colombiano, quiero decir, podría explorar. Se puede explorar. ¿Y cómo entender esa reciente gira del secretario de Estado? ¿A qué vino este secretario de Estado a estos países de América Latina y en especial a Colombia cuando es evidente ese alejamiento de la nueva administración norteamericana hacia nuestra región? Pues hay que separar, yo creo, la visita tiene como 2 grandes ejes temáticos. Colombia, que es un tema aparte para Estados Unidos, por lo menos desde finales de los 80, por todo el tema, digamos, de la existencia de un movimiento de izquierda importante que Estados Unidos ve como una amenaza, por la existencia en la zona andina de todos los cultivos, de lo que es la materia prima para la cocaína y la heroína. Entonces digamos que para Estados Unidos Colombia representa un interés aparte. La visita de Tillerson es claramente una señal para presionar al gobierno de Santos en términos de aumentar la efectividad en todas las campañas de erradicación. Es una señal al gobierno de Santos por la presión de la que hablábamos ahorita de algunos sectores de extrema derecha en el Partido Republicano que ven con muchísima preocupación el avance del proceso de paz. En eso muy probablemente tenga que ver el lobby que han hecho algunos partidos políticos en Colombia para presionar a Estados Unidos para que a su vez, entre comillas, sancione a Colombia por los avances en la paz.
Y luego está el otro gran tema que creo que es Venezuela. En ese país, Barack Obama firmó al menos 2 decretos ejecutivos con sanciones para funcionarios de ese gobierno. El último decreto fue claramente rechazado por los países del continente y ahora Estados Unidos vuelve a la carga con una serie de sanciones que son nefastas en términos de entrada de divisas para Venezuela, en términos del sistema productivo, y me parece que hay una clara señal para que los países, algunos países de la zona, muy cercanos a Estados Unidos ideológicamente actualmente, como Perú, como México, como Jamaica, hagan mayor presión sobre Venezuela y sobre el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, es evidente que para Colombia los temas fueron la política antidrogas y el tema de Venezuela. Es muy probable. Hablaban de que los temas de la gira iban a ser paz y seguridad, pero en el caso colombiano... En el caso colombiano, digamos, yo pensaría que tiene que ver, obviamente, el proceso de paz. Se tuvo que haber hablado en algún momento dado. Trump, digamos, ha sido uno de los más reticentes a la ayuda de Estados Unidos al posconflicto, una ayuda que su antecesor había prometido y ha tasado más o menos en unos 450 millones de dólares. Con Trump se han venido empantanando. Entonces me parece que ahí uno de los objetivos de Tillerson en Colombia era aclarar en qué va el proceso de paz, porque muy probablemente él lleve una razón a Trump y de ahí Trump asuma una postura respecto de esa ayuda por la vía de la cooperación. Luego está el tema, por supuesto, de los llamados cultivos ilícitos, que a Estados Unidos le preocupa mucho. Con Trump volvimos o asistimos a un retroceso en la medida en que hay un discurso muy típico de la Guerra Fría, de que estos países, insisto, mal llamado productor, porque hoy no tenemos esa división entre productor y consumidor, hoy tenemos, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, que son grandes consumidores y a su vez también producen por el tema de las drogas sintéticas, sin duda alguna. Y finalmente está el tema de Venezuela. ¿Sí? Yo estoy seguro que Tillerson debió haber venido a presionar a Santos para que asuma acciones que aíslen aún más a Venezuela del entorno diplomático, acciones de condena en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como lo hizo con otros pares de la región, en el caso de México, en el caso de Perú, en el caso de Jamaica, ya lo había hecho Estados Unidos con Argentina. Digamos, la idea es básicamente que haya una especie de consenso en América del Sur y en América Latina en términos generales para seguir aislando a Venezuela, como se hizo mucho tiempo con Cuba hace unos años. Sí, de eso no cabe la menor duda. Vamos a seguir conversando, pero nos toca hacer una primera pausa. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es el profesor Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario y un especialista en estos temas de las relaciones internacionales y de la seguridad internacional. Hoy precisamente se ha conocido la presentación del proyecto de presupuesto por parte del gobierno de Trump, en el cual se ve una reducción para los dineros que se van a entregar hacia América Latina e incluso, según decían los noticieros hoy, se reduce bastante la promesa que había hecho desde el gobierno de Barack Obama para hacer unos aportes considerables al llamado posconflicto. Eso después de la visita del secretario de Estado, por lo menos no tiene mucha coherencia, ¿no? Sí, a ver, yo pensaría que hay que separar un poco dos actores en la política exterior de Estados Unidos frente a la paz en Colombia. Uno, el Ejecutivo, que yo creo que es muy reticente a todo el tema de hoy, a la negociación que se hizo con las FARC, muy reticente, muy escéptico frente al acuerdo de La Habana, muy crítico de lo que está haciendo hoy el gobierno o lo que estaba haciendo el gobierno con el ELN, y el legislativo, perdón, en el cual tienen incidencia otros sectores. En Estados Unidos, por ejemplo, hay actores que se movilizan a favor de la paz en Colombia y que afortunadamente tienen incidencia en el Congreso de ese país. La Washington Office en Latinoamérica, por ejemplo, hace un trabajo de cabildeo muy importante para que Estados Unidos, por ejemplo, no se desvincule de algunos programas en materia de derechos humanos para la sustitución de cultivos.
este tipo de actores, por ejemplo, hacen presión para que el énfasis en la lucha contra las drogas no esté solamente sobre el tema de la erradicación, sino para que haya una serie de políticas integrales que le aseguren a los campesinos, digamos, unos cultivos que sean en el largo plazo viables, que no se repitan errores del pasado como los que ocurrieron en Perú, en Bolivia, en la propia Colombia. Entonces, yo creo que lo que vemos hoy de Tillerson es esa cara de Estados Unidos del Ejecutivo, esa cara de Trump, es decir, esa cara escéptica frente al proceso de paz, pero no descartaría que hay otros actores sociales que están haciendo presión para que haya una contribución de Estados Unidos hacia una paz. Eso lo puede modificar en el Congreso, ¿no? Efectivamente, este año, de hecho, hay elecciones y muy probablemente se termine modificando la mayoría republicana que hoy se tiene en ambas cámaras. Yo creo que con una mayoría demócrata a Colombia le puede ir mucho mejor en términos de esta idea integral de la paz, en términos de idea de no tanta erradicación y más, no tanta erradicación forzada, sino más bien una negociación con los campesinos, sustitución de cultivos ilícitos con condiciones, digamos, un concepto de paz mucho más integral, que se hable más de paz y menos de seguridad. Pero solo lo sabremos, digamos, en el momento en que tengamos ya el resultado final de la negociación. Lo que empieza ahora es un periodo muy duro de negociación. Claro. Preocupa también que después de esta visita de Tillerson está en Bogotá o está en Colombia el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en medio de una serie de inquietudes y de preocupaciones, porque como ya se decía, el tema de Venezuela fue uno de los temas tocados con mucha fuerza en la reunión del secretario de Estado con el presidente Santos. ¿Usted cree que se pueda decir que está caminando una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela con el apoyo del presidente Santos? ¿Se podría pensar en semejante cosa? A ver, hay que separar dos aristas, como lo hicimos en el tema anterior. Yo creo que hay sectores, efectivamente, incluido Tillerson, que no han descartado del todo la posibilidad y que cada vez la evocan con mayor frecuencia. Hace relativamente poco, en un espacio académico, el propio secretario de Estado lo dijo que Estados Unidos está dispuesto a intervenir si no se da una transición en Venezuela. Yo no descartaría que ni Mike Pence, vicepresidente, ni el presidente Donald Trump hayan descartado ese tema. Yo no creo que en Colombia haya un consenso para apoyar una intervención. Me parece muy difícil porque no creo que los gobernadores, por ejemplo, de los departamentos fronterizos, estén de acuerdo con lo que significaría una intervención. Sería desastrosa en términos humanitarios para ambos pueblos, para todos los pueblos, para el pueblo norteamericano, para el pueblo venezolano, para el pueblo colombiano. Y en general yo creo que en Colombia, habida cuenta del proceso de paz, hay una nueva vocación pacífica renovada. En América Latina no tienen cabida las intervenciones. Colombia tradicionalmente ha sido un Estado que se ha opuesto a ese tipo de intervenciones. Por ejemplo, Colombia se opuso a la guerra de Irak en la década de los 90 cuando hacía parte del Consejo de Seguridad. Tradicionalmente ha defendido el principio de no injerencia. Yo pensaría que el gobierno está obligado a respetar un poco esa tradición que solamente se interrumpió en el gobierno de Uribe cuando Colombia atacó territorio ecuatoriano en el 2008. Con esa excepción, me parece que Colombia ha mantenido una raya de no intervención. Por eso creo que habría una gran presión en el caso de que cualquier gobierno latinoamericano aceptara esa propuesta. Yo creo que ningún gobierno latinoamericano de dientes para afuera podría darle el aval a una intervención norteamericana en la región. Sí, se ve difícil que haya un respaldo mayoritario de América Latina hacia una decisión de esta magnitud por parte del gobierno de los Estados Unidos. E incluso en otras latitudes, no, tal vez Rusia, China, otros países importantes en otras áreas no lo estarían, ¿no? De hecho, en repetidas ocasiones, China y Rusia han condenado todas las declaraciones de Estados Unidos que han sugerido romper el principio de no injerencia. E insisto, esto es un principio clave del sistema internacional. Si se rompe la no injerencia, el sistema internacional queda a portas del caos absoluto
E insisto, América Latina tiene una tradición muy legalista, muy civilista, que hemos defendido porque se derramó mucha sangre en el siglo XX por producto de intervenciones militares de Estados Unidos. Sí, esperemos que haya la suficiente sensatez en el presidente Santos, que se muestra hoy pues muy enfrentado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero que no da para que se vaya a involucrar en una aventura de esta magnitud. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Volvemos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es el profesor Mauricio Jaramillo, quien es especialista en estos temas internacionales y docente de la Universidad del Rosario. El otro tema de la reunión del secretario de Estado Tillerson con el presidente Santos fue el de las drogas ilícitas. Se vio como muy regañado el presidente Santos por el secretario de Estado, pero sin plantear que esto es un tema de cooperación internacional y en el cual tienen una alta responsabilidad estos países en donde no solamente hay un alto consumo, sino también, como decíamos antes, también hay producción de drogas y además muchos de los químicos, y están las mafias que también reciben todo lo que les llega de América Latina y en particular de Colombia, ¿no? Sí, usted bien lo ha dicho. Hoy, digamos, la dinámica del narcotráfico no es la que era en la segunda mitad de la década de los 80, que era aquí productores de materias primas transformadas y que llegaban a un mercado de Estados Unidos. Hoy tenemos las drogas sintéticas, mucho más dañinas, digamos, que las de origen natural. Hoy tenemos una serie de precursores químicos que no necesariamente se persiguen con la misma energía con la que se persigue a veces a los campesinos en la zona andina. Lo más grave de esto es que Colombia había tenido una postura desde mediados de la década de los 90 que era defender el principio de la responsabilidad compartida. Es decir, que esos países que tenían altos niveles de consumo asumieran su responsabilidad, porque pues obviamente no solamente los países de la región andina o del Magreb o de Asia Central podían asumir todo el peso de la lucha contra la droga. De hecho, el gobierno Santos fue muy insistente cuando se convocó una sesión especial de la Asamblea General UNGAS en el 2015-2016 para precisamente insistir en el tema. Desafortunadamente, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, volvimos un poco a esta lógica de la Guerra Fría, de un Estados Unidos que vuelve con esas amenazas de la desertificación, hacerle examen a sus alumnos en la región andina. ¿Cómo no? Y con instrumentos que evidentemente hablan muy mal de la autonomía de sus estados. Por eso uno ve a un presidente regañado, sumiso, y a un secretario de Estado un poco envalentonado, como ocurrió esta semana. En los últimos años se han presentado cambios en los procesos políticos de América Latina, para bien o para mal. ¿Qué implicaciones tiene eso en la política, en la geopolítica del continente, de América Latina en particular y de la región del Caribe? ¿Y qué está pasando con UNASUR? Bueno, yo creo que ha habido como una especie de giro ideológico entre el 2002 y 2013, 2014 más o menos. Tuvimos gobiernos mayoritariamente progresistas, de ahí quedaron muchas cosas buenas. Quedó CELAC, que recuperó a Cuba luego de medio siglo, digamos, de un ostracismo absolutamente injustificado. Nació UNASUR, que me parece que era un espacio de concertación inédito en la región. Nunca antes las dos Suraméricas habían estado unidas. Antes estaba Mercosur por un lado y estaba la Comunidad Andina por otra, y Guyana y Surinam apartadas, más cercanas del mundo del Caribe. Pero desde la salida del secretario general Ernesto Samper ha habido, me parece que un bloqueo, no ha habido consensos.
Y obviamente el hecho de que haya gobiernos mayoritariamente moderados, de derecha, conservadores, hace difícil que UNASUR tenga hoy esa gasolina, esa dinámica política que llegó a tener en la época. ¿No ha sido nombrado el nuevo secretario general? No, todavía no. Digamos, Ernesto Samper salió, si no estoy mal, el 31 de enero del año pasado, y no se ha podido llegar a un consenso. Era un poco las ventajas que teníamos cuando estaba Ernesto Samper, que era un secretario que generaba consenso, era un secretario que llamaba al orden, un secretario que era capaz de convocar. UNASUR fue clave en varias crisis, para destrabar varias crisis en Venezuela, para destrabar crisis en Guyana, para destrabar crisis en Surinam. Hoy, digamos, extrañamos esa institucionalidad, hace mucha falta en el continente, y esperemos que cuando Bolivia reciba ahora el próximo mes la presidencia pro tempore, de pronto UNASUR se le dé una nueva chance, porque sería lamentable que se siga rezagando. Claro. Estamos en una larga campaña electoral aquí en Colombia, que va ahora, pues empieza por la elección de los congresistas, de senadores y representantes a la Cámara, y luego viene pues la última larga etapa hacia la presidencia de la República. ¿Cómo se podría plantear una agenda democrática en política exterior, independientemente de quién sea? Claro, eso va a depender de quién sea el presidente de la República, pero me refiero más a una agenda en política exterior de acuerdo al interés de nuestro país. Pues yo pensaría que hay que, al margen de que ideológicamente gane, hay un mandato constitucional que le obliga al gobierno a privilegiar las relaciones con sus vecinos inmediatos, con la región andina, con América Latina y América Latina, por encima de las relaciones con Estados Unidos. Creo que volver un poco a la región es indispensable, es necesario que Colombia busque proyectos donde lidere el espacio suramericano. Puede ser una primera salida, eso es esencial en el posconflicto, y me parece que va a ser esencial en la reconciliación que tanto estamos buscando los colombianos, y en la que los latinoamericanos van a ser fundamentales. Sí, de todas maneras, Colombia está en deuda con la comunidad internacional, porque salvo Estados Unidos y algunos países que han estado muy silenciosos en el tema de los procesos de paz en Colombia, la gran mayoría de los países, de la comunidad internacional y de los gobiernos han sido solidarios. Totalmente. Y han apoyado estos procesos, ¿no? CELAC, UNASUR, ambos estuvieron en misiones de monitoreo por el proceso de paz, y no hay que darle la espalda, digamos, hay que seguir vinculándonos. Entre más vinculación tengan los suramericanos, latinoamericanos, me parece que va a ser mejor para el largo plazo y para que ese posconflicto sea lo más exitoso posible. Y no quiero que terminemos esta entrevista, que ya estamos apretados de tiempo, sin que me haga una mención sobre qué tanto está en peligro hoy la paz mundial con esta política del gobierno de los Estados Unidos. No, está en total riesgo. Las amenazas contra los palestinos, la postura asumida frente a Israel, de complicidad con crímenes de guerra que han venido cometiendo en los últimos años, y obviamente una postura de desafío constante frente al gobierno de Corea del Norte, hablan de un retroceso total que nos devuelve a las peores épocas, a las peores pesadillas de la Guerra Fría, y que, insisto, solo puede salvar la emergencia del concurso de potencias alternativas, algunas latinoamericanas, algunas de Oriente Medio y, sin lugar a dudas, China y Rusia. Bueno, profesor, muchas gracias. Creo que sus respuestas nos han ilustrado bastante sobre los temas planteados, y no sobra señalar que, por supuesto, estamos convencidos que no prosperará ningún tipo de aventura intervencionista militar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, y que más bien lo que se impondrá será la razón, el sentimiento de todos los pueblos por la democracia, por la soberanía y el respeto a las decisiones propias de cada país en sus condiciones particulares. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy, a todas y todos ustedes también por haber seguido este interesante programa, y los invitamos a que nos acompañen también dentro de 8 días. Hasta pronto.